conversando con los otros panelistas es plantear algunos comentarios generales sobre esto que se ha dado a llamar la reforma política, de alguna manera revisar potenciales ventajas y desventajas de cada una de las propuestas o de las iniciativas que se han justamente presentado en este mismo día, así que absolutamente oportuno la realización de este panel hoy. Y después, si queda algo de tiempo, y esperemos que sí, abrir a preguntas, comentarios, críticas, debate por parte de quienes han tenido la amabilidad de venir y el interés de venir hoy. Después de muchas idas y vueltas y de varios anuncios acerca de una inminente presentación en el Congreso, algo que se planteaba ya desde la apertura o de la sesión inaugural por parte del presidente en marzo de este año, hoy tenemos un paquete denominado de distintas normas que hacen a la reforma política. Para desentrañar un poco la cuestión, en realidad debiéramos decir que hay tres iniciativas relevantes o importantes, por lo menos según mi lectura o mi criterio. Una serie de normas destinadas a crear y regular lo que se llama la transición entre gobiernos, esto es, en los recambios cada 4 años entre el gobierno que se va y el gobierno que viene. Otra serie de modificaciones tendientes a también crear, introducir y convertir en obligatorio lo que se llama el debate entre candidatos presidenciales, y una tercera batería de medidas que modifica tantas cuestiones relativas al Código Nacional Electoral como a la ley de partidos políticos, pero que en definitiva y a nivel mediático es conocida como la presentación o el debut de la boleta única electrónica en las elecciones de carácter nacional. Voy a hacer algunos comentarios en relación a los tres proyectos o a las tres iniciativas o paquetes, deteniéndome sobre todo en el último. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que las dos primeras iniciativas son más bien de carácter accesorio o de importancia secundaria para lo que es el funcionamiento y cierto diagnóstico de la política argentina hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece, desde el punto de vista de las buenas prácticas democráticas, de la transparencia, del debate electoral, de lo que podríamos decir ciertos códigos en lo que hace a la forma de hacer política en Argentina, me parece muy sano, muy conveniente, muy oportuno que un gobierno introduzca iniciativas como es la de regular con algún nivel de detalle importante lo que es la transición entre el gobierno que sale y el que entra, y que de alguna manera se establezca, ya no por voluntad entre los candidatos, entre los partidos políticos, sino por ley, un debate entre los candidatos a la primera magistratura. Ahora bien, considero que estas dos iniciativas son más bien el resultado o el producto de la experiencia reciente, ¿no? Donde por un lado tuvimos una especie de compromiso de casi todos los candidatos, menos el que parecía más importante, de concurrir al debate, y finalmente un segundo debate cuando el candidato más votado en la PASO y en la primera vuelta electoral vio que era absolutamente necesario ir a esa segunda instancia de debate, porque se jugaba verdaderamente la definición de la elección presidencial en el mismo, ¿no? Me parece que en ese sentido es uno de los derechos más que tenemos los ciudadanos, ¿no? De que así como es obligatorio el ir a votar, además de obviamente ejercer un derecho ciudadano, también que los candidatos den a conocer su propuesta y lo hagan a partir de una confrontación de ideas y no simplemente a partir de spots televisivos envasados donde la edición o algún buen asesor o estratega de campaña electoral pueda presentar a un candidato con un discurso solvente o muy marketinero, pero que luego no pueda defenderse en una confrontación mano a mano con
con otros postulantes. Ahora bien, desde el punto de vista de la calidad democrática, me parece que, insisto, si bien me parece un aspecto positivo, no agrega mucho más a lo que es la experiencia política reciente en la competencia por el poder en la Argentina. Sobre todo porque, justamente después de la negativa de Scioli a concurrir al debate presidencial, me parece que de aquí en adelante es difícil, aún para los postulantes que se ven primero en las encuestas, el renegar de ir a una confrontación televisada. Y lo mismo respecto de la regulación de la transición, ¿sí? También es producto de un papelón, podríamos decir, porque no con otras palabras podría describir lo que fue todo el ida y vuelta entre dónde se iba a hacer el acto de asunción, cuándo empezaba un gobierno, cuándo terminaba el otro, y que terminó con una efímera pero muy tranquila presidencia de Federico Pinedo a cargo del Poder Ejecutivo. Me parece que también hace a avanzar en la calidad democrática, pero tanto en uno como en otro caso, y como suelen citar los abogados, que esto entienden muchísimo más que yo, me parece que si no hay penas, no hay punición para aquellos que tanto incumplen respecto a lo que señala o lo que señalaría una ley que regule la transición entre gobiernos, como el ausentarse a un debate presidencial, esto es simplemente una norma que queda en el papel. Me parece que para que justamente alcance el estatus o la jerarquía de ley, debiera contemplarse en el proyecto penalidades muy fuertes o muy relevantes para que tengan verdaderamente un impacto o se asegure de alguna manera un cumplimiento efectivo. Si no, como ya ocurre con otras iniciativas legislativas basadas en muy buenas intenciones, como por ejemplo la regulación del financiamiento de la política, luego vemos que el incumplir o el no presentar balances o al presentar balances ridículos desde el punto de vista del movimiento de fondos, al no implicar ningún tipo de penalidad o de sanción, le da lo mismo al apoderado del partido, al tesorero, inclusive a los postulantes por ese partido, el hacer las cosas bien o el hacer las cosas de modo muy desprolijo, por no decir mal o poco transparente, en otras palabras. Ahora bien, queda un tercer punto muy relevante a mi criterio, que es aquel que introduce modificaciones en tanto los procesos de selección de candidatos como en los mecanismos de votación. Y para desagregarlo, diría por un lado la boleta única electrónica, el trasladar casi de manera calcada la experiencia que se dio en la ciudad de Buenos Aires a nivel nacional, y digo de manera casi calcada porque, y esto también es un tema de discusión, si van a alcanzar los tiempos para instrumentarlas aquí a las elecciones intermedias de 2017, recordemos que en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de que la legislación establecía la adopción directa y automática de la boleta única electrónica o web, en las primarias, en las PASO porteña, en realidad se siguió votando con el tradicional sistema de papel, ¿no? Y luego recién tuvimos la instrumentación de la web para las elecciones generales. Las evaluaciones que se hacen, tanto desde el punto de vista de lo que marcan las encuestas de opinión sobre este tema, de los especialistas y en general de los observadores electorales, es que la experiencia fue juzgada como altamente positiva. Pero por lo común se olvida justamente esto, que gran parte del proceso de simplificación de la oferta electoral, de conteo de votos y de resolución de las candidaturas, que facilitó en gran parte el eficiente mecanismo en la web, en la elección nacional, fue un trabajo hecho por el mecanismo de votación en papel en las PASO porteñas. Eso me parece una nota o un llamado de atención importante, porque muy probablemente de cara a las elecciones de renovación legislativa de 2017 ocurra algo similar, ¿no? Si no se llega con los tiempos, por lo menos con los detalles que figuran en los proyectos que se han dado a conocer, lo que tengamos es una experiencia piloto en algunos distritos electorales y una sucesión en etapas
de adopción de la UE en otros distritos, o los más numerosos, o donde se presente más dificultad desde el punto de vista de la logística o de la administración electoral, en sucesivos turnos o tandas. Un poco como ocurrió en otras experiencias, en donde se incorporó tecnología en los procesos electorales, ¿no? Brasil tiene un sistema denominado urna electrónica diferente a la UE y lo fue incorporando de a poco, llevando, extendiendo a todo el país hasta tenerlo a nivel nacional hoy en día. Lo mismo ocurrió en Venezuela, lo mismo también se da en experiencias de carácter local o regional. En Salta también llevaron varios turnos electorales en extender la práctica de su particular sistema de votación electrónica a toda la provincia. Ahora bien, la adopción de la UE pone, digámoslo así, en un fuerte desafío a las PASO tal cual las conocimos desde la adopción del 2009 y hasta el presente. ¿En qué sentido? En que, de alguna manera, la tradicional boleta de papel permitía seleccionar entre diferentes categorías de cargos, cortar boleta y repensar, inclusive dentro del cuarto oscuro, la preferencia política de cada uno de los votantes, ¿no? Frente a una pantalla, cualquier despliegue en diferentes dimensiones de la boleta electoral, sea en términos horizontales como verticales, implica cuanto menos una demora en lo que podríamos llamar el cuarto oscuro modernizado, con la impresora o la computadora que imprime la boleta. Y por otra parte también un nivel de complejidad más que relevante, sobre todo en sectores de la población que se encuentran dentro de lo que los especialistas llaman la brecha digital, ¿sí? Y esta observación no tiene ningún carácter peyorativo. Mis papás cobran su jubilación con una tarjeta de débito y más de una ocasión a mi hermana nos dicen: anda, Miguel, hacerlo por nosotros porque tengo cierto reparo, no sé si me equivoco, ¿qué va a pasar? Bueno, hay sectores de la población muy vastos y en algunos casos en donde se registra un presentismo electoral mucho más significativo que en los sectores más jóvenes o en los de ciertas provincias o lugares del país, en donde la presencia de, aunque sea una simple impresora, causa ciertos temores respecto de la eficacia del voto, de no confundirse, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, creo que en parte por ciertas convicciones y en parte por la practicidad que ofrecía la UE, una de las reformas importantes respecto de las PASO tal cual las conocemos es la obligatoriedad de votar en las PASO dentro de una misma alianza o coalición política, ¿no? En el sentido de que si la iniciativa se aprueba tal cual como ha sido presentada, no va a ser posible efectuar corte de boletas entre diferentes partidos políticos o entre coaliciones en el momento de seleccionar candidatos de cara a la elección general. Esto significa que, entre otras cosas, se acaban prácticas muy difundidas, sobre todo a partir de la elección de 2005 y 2007, como son las listas espejo, las colectoras o las listas de adhesión, en el sentido de que todos los jugadores que quieran competir de cara a la elección general tienen que hacerlo bajo un paraguas general de una misma coalición, agrupación política o la denominación general con la cual se presente. En ese sentido, un aspecto positivo es la simplificación de las PASO, ¿no? En el sentido de que cualquier tipo de acuerdo electoral va a tener que darse de manera más transparente, directa y sin artilugios tales como adherir a un candidato una vez pasada las PASO, valga la redundancia, o por algún otro tipo de mecanismo que le permita a alguna fuerza política el esquivar justamente la instancia de las PASO, que no son solamente un mecanismo de selección de candidatos. Y también para el votante va a implicar una simplificación de la oferta política, en el sentido de que
una cantidad importante de boletas en papel que se presentaban en la elección general, ahora van a quedar o subsumidas dentro de una lista general presentada por una agrupación política o frente electoral o coalición, o bien directamente eliminadas por no haber superado un determinado umbral electoral, el 1.5%, si es que se mantiene esta barrera de cara a la nominación o a la oficialización de listas de cara a la elección general. Con lo cual, me parece en este sentido que son dos o tres aspectos positivos que trae esta reforma, sobre todo teniendo en cuenta algunas de las experiencias vividas en la última elección. La versión autóctona tucumana de las listas de adhesión o de las colectoras, los denominados acoples, que tantos problemas trajo, no solamente desde el punto de vista de la oferta electoral o de la poca transparencia de cara a los votantes, sino también desde el punto de vista del recuento de votos. Y una mayor consistencia o coherencia desde el punto de vista de la presentación por parte de los partidos políticos de cara a la votación general. El otro aspecto que también me parece muy relevante y significativo es el de la posibilidad, o mejor dicho, la efectiva apertura de la fórmula presidencial, ¿no? En el sentido que en la nueva versión de las PASO solo votaríamos, si todo queda como el texto tal cual fue anunciado hoy, solo votaríamos candidatos y candidatas a la presidencia, ¿no? Dejando al candidato o al postulante de la presidencia la posibilidad o el derecho a elegir quién lo acompañaría como compañero o compañera de fórmula. Y esto me parece muy importante, por lo menos desde el punto de vista de las fuerzas que están actualmente en el gobierno, en el sentido de que permite a las coaliciones, por un lado, conformar una oferta desde el punto de vista de la fórmula presidencial que dé cuenta verdaderamente de la existencia de una coalición y que no quede simplemente a una fórmula perteneciente a uno de los partidos políticos como la que monopoliza o hegemoniza la oferta de cara a los votantes. Desde ese punto de vista me parece relevante que se abra la fórmula presidencial. No es una experiencia única o que no tiene antecedentes, es tal cual como funciona el proceso de selección de candidatos en las PASO de la ciudad de Buenos Aires, y es también la experiencia que a nivel comparado existe desde Estados Unidos hasta Uruguay, ¿no? En donde, tanto en el caso, después de un larguísimo proceso de selección de candidatos y de primarias en los Estados Unidos, en la convención, el candidato que es proclamado anuncia quién es su compañero de fórmula, o bien en la versión uruguaya otro tanto ocurre, tanto sea en el caso de las primarias al estilo oriental o charrúa, como si en el caso uruguayo ningún candidato obtiene la mayoría de votos en su respectiva primaria, hay una convención del partido que se reúne y que puede proclamar al candidato que sacó más votos, o una fórmula en donde estén contemplados otros postulantes que no sean esos candidatos victoriosos en la primaria. Y esto también me parece importante por la propia dinámica política, no solo en el caso de coaliciones que se presentan a la elección, sino también en el caso de partidos políticos singulares que tengan una primaria competitiva, ¿no? Somos radicales, estamos acostumbrados a procesos de selección interna de candidatos que en algunos casos pueden llegar a transformarse, para decirlo con palabras de la jerga política, en internas a cara de perro, ¿sí? O, como los dicen los norteamericanos, primarias sangrientas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A confrontaciones internas en donde la diferencia entre el primero y el segundo es muy estrecha o se define por un puñado de votos, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? El que o la que aparece derrotado en la interna denuncia fraude, pide un recuento de votos. Muchas veces esa confrontación mancha o perjudica la reputación o la imagen del partido de cara a la elección general,
Muchos votantes se preguntan si ya se están peleando cuando no resolvieron la candidatura. Imaginémonos el caso de que sea gobierno. Eso repercute sobre el potencial desempeño del partido de cara a la elección general. Y también, en algunos casos, implica una difícil tarea de realinear a los militantes y a los votantes de aquel candidato que perdió la interna de cara a la elección general. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, dijimos de todo en la interna o en la PASO respecto de otro candidato, nos derrotó. Es muy difícil, muy rápidamente, recalcular o reorientar a esos votantes para la elección general. Y entonces, de alguna manera, esto de tener una primaria con una fórmula abierta permite al vencedor o a la vencedora convocar a aquel que ha perdido para que integre la fórmula y de esa manera ir mejor armados o de alguna manera restaurar las heridas que produce la interna. Y en muchos casos también aglutinar dentro de la fórmula presidencial a diferentes orientaciones políticas dentro del partido o la coalición que se presenta. Tenemos muchos casos, no solo en el radicalismo, sino también en experiencias comparadas, de algunos candidatos que representan a la ala más progresista y otros a la ala más conservadora o moderada del partido de la coalición, o candidatos que provienen de distritos más urbanos y otros distritos más rurales. Y entonces, el tener esta posibilidad me parece que abre a diferentes soluciones alternativas que mejoran la oferta que se les presenta a los votantes. Eso, digamos, a muy grandes rasgos y para no abusar del tiempo, respecto de las iniciativas presentadas hoy en día. Quedaron fuera, de acuerdo a lo que se venía debatiendo o a distintas iniciativas que se venían trabajando, otros temas que, según el mensaje del ministro, quedan para una segunda etapa, pero que me parece importante mencionarlos para que no queden en el olvido y también para de alguna manera tener o mantener en agenda lo que es la reforma política. Me refiero básicamente a temas tales como coordinar o mejorar el calendario electoral para no estar sometidos a una sucesión de continuas elecciones a lo largo del año, respetando obviamente la autonomía de las provincias respecto a convocar elecciones cuando el gobernador o el gobierno o el gobernador, de acuerdo con la legislatura, así lo proponga. Pero me parece que una sucesión infinita de elecciones, aunque sean de diferente nivel, causan una cierta apatía o queja por parte de la ciudadanía respecto a que los políticos se la pasan haciendo campaña y no gobiernan nunca, no toman decisiones nunca. Me parece importante también, desde el punto de vista de la organización y la logística electoral, que se mantenga la discusión acerca de la necesidad de que los ejecutivos nacionales no presidan o no gobiernen la propia elección en donde ponen en juego su gobierno, ¿no? En el sentido de crear algún organismo, instancia de administración y organización de la elección de carácter autónomo o independiente. Hoy por hoy tenemos más allá del Poder Ejecutivo la instancia de la Cámara Nacional Electoral por un lado y de la DINE por el otro, y han surgido diferentes polémicas y críticas acerca de su papel o su rol. Esto tampoco está presente en la iniciativa. Y también me parece importante, y aunque no estaban dentro de las iniciativas barajadas, que se mantengan por lo menos en un nivel de importante debate otros dos temas, ¿no? Por un lado, las iniciativas relativas a la paridad, esto es avanzar de la ley de cuotas que apenas garantiza un piso, que de hecho se ha transformado en un techo, de representación de un tercio de legisladoras o de mujeres parlamentarias. Ya varios países en América Latina han avanzado hacia la paridad, y también algunas provincias tienen ese tipo de proyectos ya aprobados, y también que se discuta, o por lo menos se abra la discusión sobre el tema de la sobre representación electoral, ¿sí? Si bien, como decía Cecilia, a partir de la reforma del 94 se resolvió la cuestión del colegio electoral y se pasó a un mecanismo de elección directa del presidente y vice. De esa manera se desató una importante distorsión electoral como era el colegio electoral y el peso relativo a las provincias. Todavía subsiste
la sub y sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, lo que hace o lo que genera fuertes tensiones respecto de la gestión presidencial. ¿Por qué? Porque un candidato o candidata que quiera ganar una elección presidencial tiene que construir una coalición electoral para llegar a la presidencia. Pero después, para gobernar, esa coalición electoral no le resulta suficientemente eficiente para construir una coalición de base legislativa que le permita efectivamente tomar decisiones de gobierno, aun cuando sea apoyado por más del 50% de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay toda una serie de provincias que tienen más legisladores de los que efectivamente les correspondería según la legislación electoral y la propia Constitución, y otra serie de provincias, entre ellos, pero no únicamente la provincia de Buenos Aires, que está fuertemente castigada desde el punto de vista de su peso en la Cámara de Diputados, ¿no? Y esto no es un discurso ni porteño ni Buenos Aires centrista, sino que hace a un principio básico de toda democracia que implica que cada persona tenga el mismo punto, tenga el mismo peso desde el punto de vista electoral, ¿no? Una persona, un voto. Simplemente esto dejo aquí y luego abrimos. Muchas gracias.